Empecemos. Número 10. El polvo lunar que parece estar vivo. Cuando los astronautas de las misiones Apolo pisaron la Luna por primera vez, estaban preparados para el silencio, las rocas y el polvo. Lo que no esperaban era un polvo que se comportara como si tuviera personalidad propia. El polvo lunar no era tierra corriente. Era pegajoso, reactivo y un poco malvado. En el momento en que los astronautas pisaron la superficie, aquel fino polvo gris se adhirió a todo. Botas, guantes, cascos, incluso al interior del módulo lunar. Intentaron cepillarlo, pero se negaba a desprenderse. Se incrustaba en el tejido, arañaba los visores y les irritaba los pulmones cuando lo inhalaban. Neil Armstrong dijo que olía a pólvora quemada, lo cual es extraño porque en la Luna no hay oxígeno. Nada arde allí. Entonces, ¿por qué olería así? Cuando los científicos recibieron las muestras en la Tierra, las cosas se pusieron aún más raras. En el momento en que el polvo lunar entró en contacto con nuestro aire y nuestra humedad, empezó a cambiar. Reaccionaba con el oxígeno y el vapor de agua de maneras que no coincidían con ningún proceso químico conocido. Algunas partículas burbujeaban, chispeaban o se fusionaban entre sí, como si hubieran estado esperando algo que las activara. Los científicos de la NASA descubrieron que el polvo había estado cargado eléctricamente por la radiación solar durante miles de millones de años. Cada grano actuaba como una diminuta batería estática. Pero incluso después de neutralizarlo, no podían explicar del todo sus propiedades. El polvo contenía fragmentos de vidrio de tamaño nanométrico, lo bastante afilados como para atravesar sellos y filtros. También se agrupaba en aglomeraciones extrañas, como si estuviera magnetizado. Algunos científicos bromeaban diciendo que se comportaba casi como si estuviera vivo, arrastrándose por las superficies y readhiriéndose como si quisiera volver a casa. La explicación real probablemente reside en su estructura atómica. El bombardeo constante de micrometeoritos y vientos solares otorgó al polvo una especie de memoria electroquímica que lo hacía comportarse de forma completamente distinta a cualquier suelo terrestre. Pero aún así, la manera en que se aferra, reacciona y cambia hace que parezca menos tierra y más un material alienígena intentando adaptarse a nuestra física. Número 9. El helio 3 que no debería estar aquí. De entre las cosas más valiosas que los astronautas del Apolo trajeron de la Luna, la más importante no fue una roca ni un mineral. Fue algo invisible, helio 3. Este isótopo del helio apenas existe en la Tierra, pero en la Luna es sorprendentemente abundante. El helio 3 es un isótopo estable, lo que significa que no se descompone como los elementos radiactivos. Y esto es lo fascinante, podría ser el combustible perfecto para futuros reactores de fusión nuclear. Energía limpia, sin residuos radiactivos. Pero lo que desconcertó a los científicos de la NASA no fue que estuviera ahí. Fue cómo estaba distribuido y lo que revelaba su estructura isotópica. En la Tierra, el helio 3 aparece principalmente a partir de tritio en descomposición, una fuente artificial. En la Luna, sin embargo, se forma cuando el viento solar incrusta partículas en la superficie lunar, lo que debería crear concentraciones aleatorias dependiendo de la exposición. Pero no es eso lo que encontraron. El helio 3 estaba repartido por la superficie en una capa extrañamente uniforme, demasiado lisa, demasiado regular, como si hubiera sido procesado de manera homogénea. Más extraño aún, cuando los científicos midieron las proporciones isotópicas, no coincidían con los modelos solares esperados. Los átomos de helio 3 presentaban firmas energéticas que sugerían que habían sido alterados por un proceso desconocido para la física terrestre, posiblemente por eventos solares que nunca hemos registrado o por interacciones con partículas cósmicas desconocidas. En resumen, era como si la superficie de la Luna funcionara como un reactor solar configurado con parámetros ajenos a los nuestros. Un científico de la NASA dijo, es como si la superficie de la Luna fuera un reactor solar funcionando con ajustes alienígenas. El descubrimiento desató teorías disparatadas. Algunos afirmaban que la uniformidad sugería que la Luna pudo haber tenido alguna vez una atmósfera tenue que distribuyó las partículas de forma homogénea. Otros, menos científicos pero más divertidos, se preguntaban si el helio 3 era el residuo de un antiguo proceso tecnológico. Sea cual sea la verdad, el helio 3 sigue siendo una de las pocas sustancias que genuinamente no encajan a la perfección con nuestra física. En la Luna, se forma sin esfuerzo. En la Tierra, es casi imposible de fabricar. A veces, la diferencia entre aquí y allí no es solo distancia. Son las propias leyes de la naturaleza. Número 8. Los meteoritos marcianos que envejecen al revés. Cuando los científicos de la NASA empezaron a recoger meteoritos procedentes de Marte,
pensaban que simplemente estaban estudiando rocas antiguas. En su lugar, encontraron objetos que parecían estar rompiendo una de las reglas más fundamentales de la física, la descomposición radiactiva. Estos fragmentos de meteorito provenientes de Marte, arrancados de su superficie por impactos masivos hace millones de años, fueron datados mediante métodos de descomposición isotópica. Pero algo no cuadraba. La composición química sugería que tenían miles de millones de años de antigüedad. Sin embargo, algunos isótopos parecían haber reiniciado sus relojes atómicos. En otras palabras, partes de la roca eran antiquísimas y partes parecían completamente nuevas. Eso no debería ocurrir. La descomposición radiactiva es consistente en todas partes de la Tierra. Sigue vidas medias estrictas que no se ven afectadas por condiciones externas. Pero estas muestras marcianas parecían haber estado expuestas a fuerzas lo bastante potentes como para desordenar su estructura atómica. Algunos científicos creen que estallidos extremos de radiación cósmica, muy superiores a los que experimenta la Tierra, podrían haber reorganizado temporalmente sus isótopos. Otros sospechan que el campo magnético de Marte, que se invierte y se debilita de forma irregular, pudo haber creado en su momento enormes oleadas de energía capaces de alterar el comportamiento atómico. Unos pocos incluso propusieron que Marte podría haber experimentado eventos geológicos o eléctricos que operan a una escala que simplemente no comprendemos. Para hacerlo aún más extraño, algunos de estos meteoritos contienen diminutas formaciones cristalinas que parecen parcialmente fundidas, pero no de una forma que ningún proceso conocido pueda producir. Es como si hubieran sido calentadas y enfriadas simultáneamente. Como si el tiempo mismo se hubiera entrecortado por un instante. Al final, los meteoritos marcianos cuentan una historia que no encaja del todo en nuestros libros de texto. Se comportan como si el tiempo fuera flexible allí. Como si la descomposición y la edad no fueran lo mismo. No es prueba de manipulación alienígena ni de nada sobrenatural, pero sí sugiere que la física, al menos tal como la entendemos, podría no jugar siempre con sus propias reglas. Número 7. El metal de asteroide que no debería existir. En la década de 1960, las primeras misiones de la NASA empezaron a recolectar muestras de asteroides que se habían estrellado contra la Tierra mucho antes de que los humanos existieran. La mayoría de estos meteoritos eran simples trozos de roca y hierro. Nada especial. Pero un fragmento en particular, vinculado posteriormente al asteroide 16 Saiki, lo cambió todo. Cuando los investigadores examinaron su composición, encontraron algo desconcertante. El metal no se comportaba como ninguna aleación encontrada en la Tierra, ni fabricada en ningún laboratorio. Contenía proporciones perfectas de níquel y hierro que deberían haber requerido una fundición deliberada. Y sin embargo, se había formado de manera natural. Más extraño aún, la estructura cristalina era casi impecable, mostrando patrones más coherentes con un metal diseñado que con una formación geológica. ¿Cómo podía un asteroide forjar algo tan perfecto? Cuando probaron sus propiedades magnéticas, se llevaron otra sorpresa. La muestra reaccionaba a los campos magnéticos de forma inconsistente. En un momento repelía a un imán y al siguiente lo atraía, como si tuviera memoria o conciencia de los cambios en el campo. Algunos científicos pensaron que el metal podría ser un remanente del núcleo de un planeta, quizás de un protoplaneta destruido. Pero ni siquiera eso explicaba la simetría de los átomos. Y aquí la cosa se pone más rara. Cuando bombardearon el fragmento con radiación para probar su estabilidad, generó pequeñas corrientes eléctricas medibles, como una célula de energía microscópica. Algunos investigadores lo compararon con un circuito de formación natural, algo que no debería ser posible fuera de un diseño deliberado. La NASA acabó clasificando la aleación como metal estructurado no terrestre, que es básicamente código científico para no tenemos ni idea de qué es esto. A día de hoy, 16 Saiki sigue siendo uno de los cuerpos más misteriosos de nuestro sistema solar. Un mundo metálico que parece demasiado uniforme, demasiado puro y demasiado ordenado para ser aleatorio. Si el universo realmente formó esto de manera natural, es la prueba de que la física puede hacer ingeniería mejor que nosotros. Pero si no fue así, puede que estemos observando algo que no es solo antiguo, sino manufacturado. Número 6. El polvo cósmico que rompe la termodinámica. Cuando la misión Stardust de la NASA regresó a la Tierra en 2006, traía consigo una de las cargas útiles más extrañas jamás recolectadas, partículas reales del espacio interestelar. Eran granos microscópicos de polvo que habían estado flotando entre las estrellas durante miles de millones de años. La idea era sencilla: analizarlos,
comprender cómo se forman las estrellas y quizás aprender algo sobre los orígenes de la vida. Cuando los científicos observaron las muestras bajo microscopios electrónicos, encontraron cosas que no deberían existir. Algunas partículas estaban hechas de materiales que solo podían formarse simultáneamente a temperaturas extremadamente altas y extremadamente bajas al mismo tiempo. Era como encontrar hielo que hubiera sido horneado. Las estructuras cristalinas del interior de los granos eran estables más allá de lo que la termodinámica permite. Contenían proporciones isotópicas que no coincidían con ninguna estrella ni proceso estelar conocido. Algunos elementos estaban dispuestos en patrones perfectamente repetitivos, mientras que otros parecían completamente aleatorios, como caos congelado en orden. El descubrimiento más impactante llegó cuando intentaron calentar una de las partículas en el laboratorio. En lugar de fundirse, liberó ráfagas de luz infrarroja, casi como si estuviera resistiéndose al cambio de temperatura. Los científicos tuvieron que reescribir partes de sus modelos sobre cómo se comporta la materia en el espacio profundo, porque estos granos actuaban como si se hubieran formado en un lugar donde el intercambio normal de energía simplemente no ocurre. La NASA los describió como termodinámicamente anómalos. Esa es la manera educada de decir que la física dice que no, pero el polvo dice que sí. Algunos astrónomos piensan que las partículas podrían provenir de los restos de una estrella muerta, material aplastado bajo una gravedad tan intensa que reescribió las reglas atómicas. Otros creen que podrían ser fragmentos de materia formada fuera de nuestra galaxia, en regiones donde el tiempo y la energía se comportan de manera diferente. Sean lo que sean, demuestran una cosa: no todo lo que flota por el espacio sigue el mismo manual que nosotros. Parte de ello podría estar funcionando con una versión completamente distinta de la física que aún no hemos descubierto. Número 5. La extraña energía en los confines del Voyager. Cuando la NASA lanzó la Voyager 1 de enero de 1977, el plan era sencillo: explorar los planetas exteriores y después flotar silenciosamente hacia el espacio interestelar. Lo que los científicos no esperaban era que, décadas más tarde, la Voyager siguiera enviando señales, y que esas señales se volvieran extrañas. Cuando la sonda cruzó la frontera de nuestro sistema solar, la heliopausa, sus instrumentos empezaron a detectar un zumbido de baja frecuencia. No era radiación cósmica, no era viento solar, y no era interferencia. Era una vibración de fondo, como la estática del propio universo. Pero aquí viene lo raro. La frecuencia no coincidía con ninguna fuente natural conocida. Más extraño aún, a medida que la sonda se alejaba, la firma energética cambiaba, como si estuviera interactuando con algo que no debería estar ahí. Algunos físicos lo llamaron oscilación de plasma del espacio interestelar. Otros admitieron en voz baja que podría tratarse de algo más allá de nuestra física actual, un campo desconocido o una capa entre nuestro sistema solar y el verdadero vacío del espacio. Los instrumentos de la Voyager también empezaron a devolver lecturas magnéticas extrañas, fluctuaciones minúsculas que no encajaban con ningún modelo cósmico esperado. En un momento dado, los sensores magnéticos de la nave captaron lo que parecía un empuje direccional, como si algo invisible la estuviera guiando o arrastrando sutilmente. La NASA se ha mantenido cautelosa, calificando estos fenómenos como interacciones de plasma inexplicadas. Pero varios investigadores han señalado que los datos se parecen mucho a los de una nave atravesando regiones del espacio que no obedecen las mismas leyes electromagnéticas que las nuestras. En pocas palabras, la Voyager podría estar rozando los bordes de la física misma. Regiones donde el espacio se curva de forma diferente, donde la energía no se disipa como debería. Es posible que estemos presenciando los primeros indicios directos de que nuestro universo no es uniforme. Que ahí fuera, justo más allá de nuestra burbuja solar, la realidad podría empezar a fallar. Así que cuando pienses en la Voyager flotando silenciosamente en la oscuridad, recuerda que no está solo explorando el espacio. Está explorando los límites de lo que llamamos real. Número 4. Las bacterias espaciales que no deberían estar vivas. En 2010, algo extraño apareció en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Se encontraron pequeñas colonias bacterianas aferradas a la superficie de los paneles solares de la estación, expuestas a radiación intensa, vacío helado y cero protección. Eso ya era extraño de por sí, pero la verdadera sorpresa llegó cuando los científicos de la NASA y Rusia las analizaron. Los microbios no eran terrestres. Sus marcadores genéticos no coincidían con ninguna bacteria terrestre conocida. Y además, parecían sobrevivir a condiciones que deberían destruir el ADN instantáneamente. Imagina algo viviendo en la piel del espacio. Sin oxígeno, sin agua y con rayos ultravioleta letales constantes. Y sin embargo,
Ahí estaban. Cuando los investigadores las trajeron de vuelta a la Tierra para estudiarlas, las bacterias se negaron a comportarse con normalidad. Se replicaban lentamente, pero sus estructuras celulares no se degradaban bajo la radiación. Aún más extraño, sus reacciones metabólicas no coincidían con ninguna vía biológica normal. Era como si hubieran evolucionado bajo reglas químicas diferentes. Una teoría es que estas bacterias eran en realidad de la Tierra. Autoestopistas microscópicos que habían mutado bajo la radiación cósmica hasta convertirse en algo completamente nuevo. Otra teoría, más inquietante, es que llegaron del polvo espacial o de micrometeoritos que colisionaron con la estación. En otras palabras, de origen alienígena. Pero la parte más rara es que parecen prosperar mejor en microgravedad. Cuando se cultivaron bajo la gravedad terrestre normal, se volvieron inestables. Sus membranas celulares colapsaban como si se estuvieran asfixiando bajo la presión. Eso implica dos cosas: o se adaptaron al espacio más rápido que cualquier cosa que hayamos visto jamás, o no procedían de aquí para empezar. La NASA se ha mantenido prudente, evitando palabras como vida alienígena. Pero estos organismos han sido confirmados repetidamente por laboratorios independientes. No encajan en nuestra biología ni en nuestra física. Desafían una de las suposiciones favoritas de la ciencia, que la vida no puede simplemente aparecer o sobrevivir ahí fuera. Y sin embargo, estos polizones microscópicos parecen perfectamente cómodos ignorando esa regla. Resulta irónico que, tras décadas buscando vida alienígena en galaxias lejanas, puede que la hayamos encontrado aferrada al porche de nuestra propia casa. Número 3. Los lagos de metano de Titán que rompen la química. Cuando la sonda Cassini de la NASA sobrevoló Titán, la luna de Saturno, encontró algo que no debería existir. Mares enteros de metano y etano líquidos, hidrocarburos que en la Tierra son gases. Pero las temperaturas gélidas de Titán los habían convertido en relucientes lagos negros que se extendían durante cientos de kilómetros. Eso ya era bastante raro. Pero los instrumentos de la Cassini detectaron algo aún más extraño. Los niveles de metano en la superficie de Titán no tenían sentido. Deberían haberse evaporado en la atmósfera hace millones de años, pero siguen ahí, constantemente repuestos. Algo está manteniendo la química de Titán en funcionamiento de maneras que nuestros modelos no pueden explicar. Los científicos pensaron primero que podría haber volcanes expulsando metano desde el subsuelo, pero la Cassini no encontró ninguno. Entonces observaron la atmósfera y se dieron cuenta de otra cosa. El hidrógeno estaba desapareciendo misteriosamente cerca de la superficie, como si algo lo estuviera consumiendo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En la Tierra, ciertos microbios utilizan hidrógeno y metano para generar energía. Entonces, ¿y si Titán tiene su propia forma de biología? Una que respira hidrógeno y se alimenta de metano en lugar de oxígeno. La idea suena descabellada, pero los números encajan. La química superficial muestra equilibrio, no caos. Algo está manteniendo el ciclo del metano de Titán como un planeta vivo. Y el propio metano se comporta de forma extraña. Absorbe y refleja la luz solar de maneras impredecibles, como si estuviera siendo alterado por reacciones en curso que nadie comprende. La última inmersión de la Cassini en la atmósfera de Titán, antes de ser destruida, envió lecturas finales que no tenían sentido. Cambios de densidad, pulsos electromagnéticos inesperados y proporciones químicas que sugerían movimiento. Algunos científicos piensan que toda la superficie de Titán actúa como un organismo que respira lentamente, un motor químico funcionando con una termodinámica alienígena. Así que sí, Titán podría no ser simplemente un mundo congelado. Podría ser todo un ecosistema alienígena, uno al que nuestra versión de la química le trae completamente sin cuidado. Número 2. Las partículas que actúan como si vinieran de otro universo. En 2020, la antena transitoria impulsiva antártica de la NASA, el proyecto Anita, un experimento con globo flotando a gran altitud sobre la Antártida, detectó algo que rompía todas las reglas del manual de física. En lugar de detectar rayos cósmicos descendiendo del espacio, Anita encontró partículas de alta energía disparándose hacia arriba desde la Tierra. Eso es imposible. Los rayos cósmicos no pueden atravesar el planeta. Son absorbidos. Y sin embargo, Anita captó señales de dos neutrinos procedentes de abajo, viajando como si la Tierra ni siquiera existiera. Los científicos de la NASA lo comprobaron todo 2 veces. Los datos, los instrumentos, el ruido atmosférico. Los resultados no cambiaron. Las partículas habían emergido aparentemente del planeta, moviéndose hacia atrás en el espacio-tiempo. O al menos, esa es una forma de explicarlo.
Una interpretación es que estas partículas procedían de un universo paralelo donde las leyes de la física están invertidas. El tiempo corre hacia atrás y la materia se comporta de forma diferente. Otra idea es que estamos presenciando los primeros indicios de partículas desconocidas que interactúan con la gravedad y el espacio de maneras que aún no comprendemos. Más extraño aún, otros experimentos han confirmado desde entonces anomalías similares. Partículas cósmicas de alta energía que parecen inmunes a la descomposición, moviéndose a través de roca sólida, curvándose alrededor de campos magnéticos e ignorando los límites termodinámicos. La posición oficial de la NASA, eventos de neutrinos de alta energía inexplicados, que es la manera gubernamental y educada de decir que la física se rompió y no sabemos cómo arreglarla. Si esas partículas realmente proceden de otro universo, entonces técnicamente la NASA ya ha captado a un visitante de uno. Número 1. El objeto que gira para siempre, casi. Cuando la NASA lanzó la Pioneer 10 de enero de 1972, se convirtió en la primera nave espacial en viajar más allá del cinturón de asteroides. Una cápsula del tiempo metálica flotando ahora por el espacio profundo. Se suponía que todo sería predecible. Conocíamos su velocidad, su consumo de combustible, su trayectoria. La física lo tenía todo calculado. O eso creíamos. Décadas después, los científicos notaron algo que no podían explicar. La sonda no estaba donde debería estar. Se estaba desacelerando. No mucho, pero lo suficiente como para desafiar las matemáticas perfectas de Newton. La desaceleración no coincidía con ninguna fuerza conocida. Ni la radiación solar, ni el polvo cósmico, ni la gravedad. Y ese no era el único misterio. El giro de la Pioneer 10, que la mantiene estable y orientada, se negaba a debilitarse como se esperaba. Simplemente seguía girando interminablemente, como una peonza que olvidó cómo perder el impulso. Los ingenieros de la NASA investigaron a fondo. Construyeron modelos, ejecutaron simulaciones e incluso calcularon cuánto calor rebotaba en las antenas de la nave. Tal vez diminutos paquetes de fotones de luz le estaban dando un empujón microscópico, pero los números seguían sin encajar del todo. Algunos datos sugerían que una pequeña fuerza constante estaba tirando de la sonda desde atrás, como si el espacio mismo le susurrara, no tan rápido. Lo mismo apareció en la Pioneer 11, la Ulysses e incluso la New Horizons. Cada nave espacial se comportaba ligeramente diferente a lo que la física predecía. Era como si algo ahí fuera estuviera reescribiendo las reglas más pequeñas del movimiento, reglas que creíamos grabadas en piedra desde que Isaac Newton dejó caer una manzana. Hoy, la Pioneer 10 está a más de 12.000 millones de kilómetros de la Tierra, dirigiéndose hacia la constelación de Tauro. Su transmisor enmudeció hace años, pero su extraño viaje aún inquieta a los científicos. Es un fantasma cósmico flotando sin fin, la prueba de que incluso en el vacío del espacio, algo invisible puede torcer las matemáticas. Y quizás esa es la cuestión. El universo no nos debe explicaciones. A veces simplemente deja un pequeño objeto girando ahí fuera, recordándonos que todavía no entendemos del todo el patio de recreo en el que estamos flotando. Gracias por ver el vídeo y quedarte hasta el final. Tenemos muchos más vídeos en camino. Dale al botón de suscribirse para no perdértelos. Nos vemos en el siguiente.